Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo, siendo hoy 24 de junio, hoy es día 11 hierba. Consejo tolteca es: pon atención, no te dejes llevar por la imaginación, usa tu capacidad de sanación para sanarte a ti y a los demás. Bienvenidos a través de la señal de Nación Tolteca, estamos aquí en el Sabatino, Nicanash, aquí y ahora. Y pues tenemos el gusto de saludarles, les invitamos a participar con sus comentarios y pues también con sus saludos, Anáhuac, Tlahuantinsuyo, y pues hoy es un día especial para nuestros hermanos del Cono Sur, así que Frank, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Bien, bien, aquí esperando que entre Rosita, que parece que tiene alguna dificultad técnica, y espero yo que se incorpore en unos minutos. Así es, Chignahui, ¿cómo estás? Saludos, muy buen día. Bien, gracias, saludos. Por acá estaremos eh, contestando a sus mensajes que nos manden y pasando las preguntas para que las conteste Frank. Sí, y pues bueno, vamos a aprovechar en días recientes, pues se acaba de dar un fenómeno astronómico muy interesante, estamos envueltos en una ola de calor, en un evento que pues fue importante y sigue siéndolo, ¿no? En este sentido, con este solsticio de verano, que finalmente pues ha sido un ancla en el mundo desde épocas prehistóricas, así. Entonces, Frank, esto del solsticio de verano también fue una ocasión especial. Ya tenemos por acá Rosita. ¡Ay, qué bien! Consiguió unirse. Sí, Rosita, buen día. Rosa, qué bueno. Sí, Hola. qué bueno que Lista, pudiste. lista. Bienvenida, Rosita. Un Genial. abrazo. Ahora, ¿me oyen y me ven bien? El Sí, Te volumen. oímos bien y sí, 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 todo todo bien, bien. adelante. ¿Cómo está, Rosita? Muy buen día, feliz verano ya. Gracias. Entonces déjenme poner una blusa porque ando así nomás, cararararara. Ya vengo. Esperamos. Oye, Vicente, fíjate que ah, Sí, hay que aclarar una cosa. Para nosotros es solsticio de verano y hay un calor. Y hay un calor. Yo creo que lleva ya como 2 semanas de calor ardiente acá. Un calor luego seco. No es como en otros lugares que un calor húmedo. No, no, aquí un calor seco. Y sí está difícil. Pero dicen que ya pronto va a llover, ¿verdad? sí. Eh, Aquí en Ciudad de México hay bastante calor. Ahora, en el cono sur lo que se celebra es el solsticio de invierno. Está completamente invertido y eso es importante que los compañeros lo sepan porque determina todo en el simbolismo y en todo. Entonces, uh, ellos están celebrando ahora literalmente su solsticio de invierno. Por eso me imagino que haya frío en este momento por allá. Y es tan importante la fecha del 21 al 24 de junio para los moradores de Sudamérica, como la del 21 al 24 de diciembre para quienes estamos en el hemisferio norte. ¿Por qué? ¿Cuál es el simbolismo de esta fecha que marca el máximo alejamiento del Sol del Ecuador? ¿Cuál es su simbolismo? Para entender el simbolismo, tanto es el mismo aquí en Mesoamérica como en Sudamérica, con 6 meses de distancia, pero es el mismo simbolismo. Para entenderlo, hay que entender la mecánica de la astronomía. Resulta que en los solsticios el Sol está muy lejos del Ecuador. ¿Ves? Si vives en el norte de la Tierra y el Sol llega al extremo sur, por supuesto tiende al Ecuador, está del lado del Ecuador, hay calor, pero si vives en Sudamérica es al revés, entonces hay frío porque el Sol se está acercando al polo. Hombre, estamos hablando de una manera bastante, digamos, caricaturesca. No es que el Sol se aleje o se acerque, es la Tierra que gira con una inclinación de 23,5 grados y entonces aparentemente en su desplazamiento alrededor del Sol, esa inclinación hace que a veces un polo esté apuntando al Sol y otras veces está apuntando a otro. El caso es que cuando está haciendo frío y cuando llegamos al solsticio de invierno local, según sea en el norte de América,
pasa una cosa interesante. A partir de ese día, el sol empieza a regresar al ecuador. Por lo tanto, empieza a regresar la luz, empieza a regresar el calor, los días se hacen más largos, etc. Luego, en todas partes de la Tierra, ese punto extremo de alejamiento del sol es justamente el punto marcado para la resurrección de la luz, porque ya no se puede alejar más. Todo lo que le queda es regresar al ecuador. Por lo tanto, encontramos en las tradiciones del sur y del norte que ese es el punto en que resucita el profeta. Ese es el punto en que nace el profeta. Por ejemplo, aquí en un solsticio de invierno, de acá, que corresponde a diciembre, nace Huitzilopochtli según las tradiciones que quedan. En un solsticio de invierno muere Seacat y resucita. Seacatl, el profeta de Quetzalcóatl. Y así. En Sudamérica es lo mismo, les digo, como a 6 meses de distancia, e involucrando a los profetas que hubo en Sudamérica, ¿no? Tonapa, Viracocha, Contiquí. Rosita. Hola, ya estamos al aire, ¿verdad? Sí. Sí, ya estamos al aire, hace rato ya. Ay, perdón. A ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Conseguiste dominar tu máquina? Sí, es que estoy estrenando máquina y tenía que aprobar mi máquina, el servicio de Google. Pero la estás controlando. Sí, ahí voy. Estoy en la máquina ya ahorita, no estoy en el celular. Entonces, ya puedo ver todo. No hay problema, ya está todo bien, te escuchamos muy bien. Y adelante, vamos a entrarle al tema, que ya son las 11:11. Mira qué hora. ¿Vamos a entrar apenas al aire? No, vamos a entrarle al tema al que vinimos. Recuerda, el orden del tema de hoy es solsticio, fiesta de Inti Raymi en Tahuantinsuyo, la importancia de la astronomía para el simbolismo sagrado de Anahu y de Tahuantinsuyo. Y si queda un poco de tiempo, hablemos de vamos a decir, las materias que hacen falta relacionadas para entender este tema. Oye, Frank, ¿te puedo hacer una pregunta del solsticio? Adelante, para eso porque el solsticio es un término pues ya heredado por la parte de Europa, pero aquí en el Anáhuac, ¿cómo se le llamaba el solsticio? A ver, solsticio quiere decir que el sol se detiene, solstiqui. El sol se detiene. Sí, en Europa. Y aquí en el Anáhuac, aquí no le llamaban solsticio, ¿ok? Aquí, déjame ver qué palabra se le puede aplicar a eso. ¿Cuál es el concepto? La verdad es que me lo quedo de tarea, voy a investigar si había una palabra específica. Había palabras para el paso cenital del sol. Tanto en Sudamérica como acá se les llama el amarre del sol. ¿Ves? Intihuata, allá, y aquí el amarre, el molpili del sol. O sea, porque de ahí amarraban para arrancar cuentas, para solarizar personajes. Es que nos estamos adelantando. No sé qué palabra específica le decían al solsticio. Voy a averiguarlo porque es una muy buena reflexión, pero sí te puedo decir una cosa. El símbolo del máximo alejamiento del sol hacia el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, ahora está por Capricornio, el máximo alejamiento del sol es la X. ¿Ok? Es una X. ¿Por qué? Porque si tú sigues la ruta del sol aparente en el cielo, ves que se desplaza desde el ecuador y llega a un punto, después regresa al ecuador y llega al otro punto, y por el otro lado, al atardecer, hace exactamente lo contrario. En otras palabras, los puntos de salida y puesta del sol generan una X. ¿Ok? Generan una X. Hablando a lo largo de todo el año, es decir, con una distancia de 6 meses, generan una X. Si tú haces un rectángulo y le clavas una X, idealmente, ¿no? Puedes colocar los puntos extremos de salida y puesta del sol y en el centro, por supuesto, va a estar el ecuador y va a estar vamos a decir, el amarre del sol en el ecuador que ocurre en los solsticios. Pero no estamos analizando los solsticios ahora, sino el máximo alejamiento del sol del ecuador. Sucede una cosa, a medida que el sol se va alejando, se va haciendo más lento su aparente alejamiento. Cuando el sol se despega del ecuador, es rápido. El otro día ya está lejos del ecuador. En 2 o 3 días ya se fue.
Pero a medida que se va acercando a los equinoccios, se va haciendo cada vez más lento. Y cuando llega justamente al equinoccio, se para a la vista. Claro que con un buen aparato astronómico tú puedes darte cuenta de que no se paró en ningún momento, sino que llegó hasta aquí y empezó a retroceder. Pero es tan lento que a la vista está como clavado en el mismo sitio 4 días. Por eso el equinoccio, digo el solsticio que ocurre el día 21, sea de junio o de diciembre, a la vista nosotros lo vemos hasta el 24. Incluso hasta el 25 todavía aparece en el mismo lugar. Es en el 25 cuando se puede percibir que realmente empieza a regresar al Ecuador. Por eso es que es la fecha asociada con el nacimiento de, no sé, de Cristo, de Jesús, de Mitra, de un montón de, yo creo que prácticamente todos los avatares solares, los profetas solares, se asocian de alguna manera con el solsticio. Y aquí, por ejemplo, tenemos la fiesta que vimos hace poco, que es la Santa Cruz, que entonces ahí sí es el equinoccio, Eso ahí es ya no es diferente. la cruz, digo, la Eso es X. diferente, pero es algo que deben tener muy en cuenta los compañeros allá en Sudamérica, porque allá ocurre exactamente lo mismo. Mira, las civilizaciones, las culturas que se desarrollan al norte del trópico de Cáncer o al sur del trópico de Capricornio no pueden ver un fenómeno muy particular, pero las que están entre los trópicos sí lo ven. Este fenómeno es el ascenso del sol al centro del cielo. ¿Ok? Y visualiza la Tierra. La Tierra está tumbada. Ahora, los rayos del sol vienen en línea recta. Va a haber un punto máximo al norte o al sur donde puedas ver tú el sol encima de tu cabeza. Ya si vas un poquito más al norte, ya el sol siempre va a estar tirando hacia el sur. Y si vas un poquito más al sur, el sol siempre va a estar tirando hacia el norte. ¿Ves? Por necesidad. Ahora, hay un rango que es justamente la perpendicular al eje de inclinación de la Tierra, ese rango, esa amplitud que es de 23 grados y medio para el norte y para el sur. Ahí en algún momento del año puedes ver el sol encima de tu cabeza. Eso se llama el paso cenital del sol. Quiero decirles que el sol pasa sobre la cabeza todos los días del año. En algún momento, en algún lugar de la Tierra está pasando hoy, siempre. ¿Ok? No es posible que no sea así. Ahora, pero solamente dentro de Cáncer y Capricornio, niños, dentro de esos trópicos solo ahí. Pasa ahí. El problema no es de cuándo, sino de dónde. Si estás más allá de los trópicos, nunca lo ves. Si estás dentro de los trópicos, siempre hay un punto donde lo vas a ver. Pero según donde estés ubicado, ese punto va a ser en determinada fecha del año. ¿Ves? Si estás en el Ecuador, esos puntos van a ser los equinoccios. De eso se trata los equinoccios. Si estás un poco alejado del Ecuador, esos puntos van a estar más cerca, es decir, ya no van a estar a medio año, sino más cerca. Y cuando llegas a los trópicos, van a ocurrir el mismo día. Eso se llama el solsticio. ¿Ves? Nosotros, pero lo maravilloso es que nuestras culturas, Frank, construyeron, porque antes los marcadores quizás era una montaña, si pasaba por aquí o por allá, cuando todavía no aterrizaban la civilización, pero ya a partir de que empieza la civilización construye, aquí justo va a pasar el equinoccio, los dos equinoccios, exactamente. Y aquí los dos solsticios, y lo vamos a hacer cuadrado o piramidal, porque la naturaleza es curva, pero lo que hace la mente humana está totalmente marcado y delineado. Sí, ¿no? De hecho, desde el principio de las civilizaciones de Anáhuac y Tahuantinsuyo, desde el principio aparecen tanto el símbolo, el emblema de los solsticios como el emblema del paso cenital. Te dije que el emblema de los solsticios es la X porque es la máxima salida y puesta del sol arriba y abajo. ¿Ok? Ahora, el emblema del paso cenital es la cruz. La cruz ¿cómo se llama la cruz que se celebra el 3 de mayo? El 1 de mayo, la Santa Cruz le llaman. Le llaman la cruz por algo. Para decir que es una cruz cristiana sin darse cuenta. Bueno, mira, eso se celebra desde hace milenios, mucho antes de los cristianos. De hecho, los cristianos adoptaron ese emblema de los demás. Ahora, ¿por qué lo señalaban como una cruz? ¿Por qué tú crees? Pues porque estaba el sol recto. Se señala con una cruz. Porque el sol justo te llega así por arriba y tú estás porque así. El sol hace una vertical perfecta con respecto a la horizontal de la Tierra. ¿Ves? Eso forma la cruz. No solo el sol del día, sino el sol de la noche. Eso también hay que ver. Es la cruz perfecta
en ese momento. Nosotros, por ejemplo, estamos acá en unas latitudes donde eso ocurre desde abril hasta un día como hoy, digamos, hasta julio y de a junio, y después empieza a regresar el sol. Te voy a poner un ejemplo. En la latitud de donde se construyó la ciudad de Copán, en astronomía se llama latitud de Copán-Izapa, que es 15 grados norte. El sol pasa por el centro del cielo con una distancia de 105 días. ¿Ves? Es decir, si hoy pasó por el centro del cielo, a los 105 días vuelve a pasar. ¿Con una distancia de la venta o de la Ciudad de México? No, con una distancia de días, te estoy diciendo. Pasa por el centro del cielo en esa latitud de Copán, no solo la ciudad de Copán, sino toda la latitud. Pasa por el centro del cielo, digamos, pasa hoy y dentro de 105 días vuelve a pasar. Es un ejemplo, ¿no? No es que esté pasando hoy. ¿Comprendes? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Piensa. Si tú le restas al año 105 días, ¿cuánto te queda? A ver, deja sacar mi computadora. No hace falta, ya esto es demasiado. 365 días menos 105, 260 días. En otras palabras, que es nuestro calendario. Esa latitud demarca la amplitud del año sagrado de los 260 días. Por eso es una latitud calendárica especial. Es muy importante. ¡Wow! Fíjate nuestro calendario cómo contempló todo eso. Que si un día pasa el sol por el centro del cielo y vamos a poner 1 caña, la siguiente vez que vuelva a pasar, ¿cómo se va a llamar? 1 caña otra vez. En otras palabras, esa latitud te permite dar un nombre único o un cargador único a los 2 pasos cenitales del sol que corresponden ahí. Bien. ¿A qué distancia están esos pasos? Y aquí viene algo muy interesante. Por ejemplo, en esa latitud, el primer paso está ocurriendo entre el último día de abril y el 1 de mayo. Y el segundo paso está ocurriendo hacia el 13 de agosto. Si tú cuentas, si tú sacas la medida, vas a ver que en el mero medio, en el justo medio, está el solsticio de verano para nosotros o solsticio de invierno para los tahuantinsuyanos. En otras palabras, está perfectamente delimitado. El solsticio, lo que estamos celebrando en estos días, es lo que marca esas 2 alas del paso cenital. Insisto en esto por lo siguiente. En Mesoamérica, en Anáhuac, ya hace unos 40 años que se le está prestando atención al fenómeno del paso cenital y ahora unos 20 años que hay incluso reuniones permanentes, por lo menos una vez al mes, en una institución importante de estudios para entender el mecanismo de la astronomía y el calendario, y los investigadores han llegado a la conclusión de que el fenómeno fundamental era el paso del sol por el centro del cielo. Ese fenómeno se ve en el sur a los 6 meses de distancia y es, por poco que se estudien estas cosas, es también el principal fenómeno astronómico al que se refirieron los incas, los andinos en general, para marcar sus calendarios. ¿Ves? Yo insisto en esto porque allá todavía no se está considerando con mucha fuerza el tema del paso cenital. En la medida que le presten atención, van a encontrar resultados, van a llegar a resultados. Te pongo un ejemplo evidente. Ahí tienes la Puerta del Sol en Tiahuanaco, con una serie de números inscritos debajo. Son números de paso cenital del Sol, es la amplitud del paso cenital del Sol. Se ha tratado de interpretar por aquí y por allá, pero si comprendes el fenómeno, enseguida vas a ver, mira, es tal cosa. ¿Ves? Es necesario dar ese paso de avance en el estudio del calendario y de la astronomía del sur, porque va a dar sorpresas. De hecho, ya que estamos hablando de eso, quiero mencionar algo. Este signo de la X, que marca los solsticios, y el signo de la cruz, que marca los pasos cenitales, aparece por primera vez no en Mesoamérica, no en Anáhuac. Por primera vez aparece representado en función astronómica en la cultura que hoy llamamos Valdivia en el Ecuador. ¿Ok? La cultura que hoy llamamos Valdivia, cuyo nombre propio no se conoce porque es una cultura de hace más de 5.000 años y ya se extinguió su lengua y varias que vinieron después. ¿Ok? Las lenguas no viven tanto. Entonces, hoy le llamamos Valdivia porque esa zona se llama así. Ahora bien, en esa cultura aparecen ambos símbolos
labrados con determinadas características, determinado arte, y se nota que fue ahí donde bebieron los olmecas, por acá por Mesoamérica, y los creadores de la cultura chavín en el Perú. Es decir, de ahí sacaron esos símbolos. De hecho, ahí en la cultura de Valdivia, que está justamente en el Ecuador, y eso no debe ser por gusto, es donde se generó la astronomía que estamos estudiando. ¿Alguna cuestión? Sí, aparte, antes esto ya cuando ya es una civilización, ¿hay petroglifos más antiguos que marquen eso? Sí, definitivamente. Mira, ya estamos hablando con Valdivia, ya es efectivamente un inicio de civilización, ya hay civilidad. Y ya hay, por supuesto, un registro bastante exhaustivo de fenómenos astronómicos y demás. Ya empieza a haber números de tipo científico, ¿no? Es decir, tú ves que ahí está el prototipo de lo que se desplegó más tarde en México y Perú. Pero, por supuesto que si te vas hacia atrás, encuentras cada vez representaciones más ingenuas, pero las sigues encontrando. Y cuando llegamos al Paleolítico, hace ya 40.000 años se estaban labrando símbolos astronómicos, estaban dibujando símbolos en las paredes de las cavernas, ya hace 40.000 años. Hoy son difíciles de descifrar porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero sí se han logrado sacar varias cosas. Por ejemplo, se han encontrado evidencias muy claras de calendarios lunares en el Paleolítico. Ya con el Neolítico, que fue hace unos 12.000 años para acá, todo eso se empezó a codificar. No es casual que poco después empiecen los grandes sembrados de maíz, trigo y demás, arroz, que ya implican civilización, ¿no? Y todo ese conocimiento entró. Pero definitivamente el conocimiento astronómico anahuaca deriva del Paleolítico. Hay un detalle que debes considerar. Fíjate. La primera vez que al ser humano se le ocurrió numerar, bueno, por supuesto que el habla tiene números, pero eso es muy diferente de la numeración escrita. La primera vez que el ser humano dijo, ¿sabes qué? Voy a escribir un número. ¿Cómo crees que lo hizo? Pues con un punto. No. Imagínate, por ejemplo, es un estereotipo cultural, pero imagínate que estén pasando cuatro búfalos cerca del sitio donde estaba la aldea. Y este señor quiere transmitir, oye, son 4 búfalos, es decir, necesitamos 12 cazadores. ¿Ok? Lo que hacía primero era dibujar los 4 búfalos uno detrás del otro. ¿Ves? Lo hacían generalmente sobre la arena, sobre el fango, sobre el polvo. Hacían un trazo con un palito y ya tú sabes que hay 4. Pero a alguien un día se le ocurrió y dijo, oye, está muy pesado dibujar 4 búfalos, más que yo no sé dibujar. Por lo tanto, voy a tratar de dibujar uno como me salga y le pongo 4 puntitos. En ese momento surgió la escritura del número. Y ya el siguiente paso fue cuando alguien dijo, ¿para qué voy a tener que dibujar un búfalo si me basta con decir búfalo y dibujo 4 puntitos? Así el número se independizó de la cosa contada. ¿Ves? Se convirtió en una abstracción. Por eso hoy yo digo 4 y tú no me preguntas, ¿4 qué? Yo digo 4 y ya tú entiendes. ¿Ves? Lo dejas en abstracto, no lo aplicas, pero entiendes perfectamente. Ya después de la práctica tú lo aplicas a lo que sea. Pero, por ejemplo, cuando estudiamos matemáticas en la escuela, el primer día te hablan de naranja y manzana, pero ya el segundo día pues, vamos directo al número abstracto. ¿Ves? Eso empezó en el Paleolítico. Y los primeros símbolos para representar esas cantidades en abstracta eran el punto y el palito, la barra. El punto representaba un granito. Y no es casual, por ejemplo, que el número 1 en náhuatl se diga centli, que quiere decir granito de maíz, semilla de maíz. Es decir, todavía en náhuatl, tantos miles de años después, decenas de miles de años después, todavía el punto seguía siendo el granito, la semilla. Es decir, esa primitiva notación. Y por otro lado, a falta de un punto, en ocasiones dibujaban un palito, como el número 1 nuestro significa 1, es un palito. ¿De dónde crees que viene el glifo del número 1? Pues bueno, ¿el que usamos nosotros o el que usan en Europa o en América? ¿Dónde crees que eso usa en todo el planeta, hasta los chinos? El palito del número 1, ¿de dónde crees que viene?
Pues yo quisiera decir de América. De Anáhuac. Es un tallito. Y la primera vez que se representó fue probablemente en Asia Central o en Europa. Es un tallito. Es un tallito. ¿Sabe cómo se dice un tallito? De hierba, de lo que sea, un palito. En náhuatl. Powali. Powali. La raíz poa quiere decir tallito. Y todavía powali significa todavía en náhuatl. Matemáticas, cálculo, cuenta, numeración. En otras palabras, el nombre de las matemáticas del náhuatl deriva del nombre del tallito. Lo que te está diciendo que son conceptos muy, muy arcaicos que todavía mantenemos hoy, no solo entre los náhuatl, también incluso nosotros, porque ese uno que ponemos es simplemente el mismo tallito que escribió hace 40,000 años un neandertal en una caverna. Entonces no ha cambiado mucho. Oye, Frank, hace mucho que ya no nos das clases de matemáticas. ¿Qué no vas a volver a darnos? Porque fíjate, aquí te estás yendo hasta atrás de las matemáticas, el inicio. Sí, de hecho, para entender la astronomía y el calendario de Anáhuac y del Tahuantinsuyo también, hace falta entender las matemáticas. En el caso de Anáhuac más todavía, porque acuérdate que las matemáticas de aquí eran vigesimales, no decimales. Así que no contaban por 10, 100, 1000 como nosotros, sino por 20, 400, 8,000, 160,000, 3,264,000,000. Oye. Luego, si no prestamos atención, si no conocemos las matemáticas de Anáhuac, cuando ves una inscripción en una piedra o algo, primero no te das cuenta de lo que hay, porque es diferente, es otro sistema. O si te das cuenta, automáticamente pasa que tratas de traducirlo a lo decimal, porque eso está muy plantado en nosotros y ellos no pensaban así. ¿Ves? Por eso sí es importante entender las matemáticas. A ver, para entender las ciencias que se generaron en Perú y en México, se necesita matemáticas, se necesita simbolismo cosmogónico, es decir, todo esto que tiene que ver con rumbos, colores, elementos, horarios, toda esa manera de disponer los 13 cielos, los 9 inframundos, toda esa articulación, los 400 cuadros del cielo, etc. Ese simbolismo es necesario dominarlo, porque como tú muy bien sabes, ya en los 20 signos del calendario, ya cada uno de ellos está orientado a un rumbo y demás. Si no conoces eso, puedes llegar a errores en el cálculo, ¿ves? Y lo tercero que hace falta conocer propiamente es astronomía. Sin astronomía no se entiende el calendario de Anáhuac. Así que volvemos al tema inicial. Son 3 cosas: matemáticas, simbolismo cosmogónico y astronomía. Y de eso es lo que estamos hablando ahora. Déjame descansar un poquito, ¿no? Ay, Frank, es que, bueno, me estaba acordando porque a Frank lo conozco, para los que nos están viendo, pues hace muchos años. Siempre toda su vida se ha dedicado a enseñar, y lo cual es muy loable en él. Se lo agradezco tanto porque entiendes cómo te explica las cosas. Y por ahí me enteré, Frank, que vas a empezar un curso. Y qué bueno, sí. Antes eran presenciales. ¿Cómo le vas a hacer ahora? Porque ahora ya tienes público de cuántas partes del mundo. ¿Cómo vas a resolver ese problema? Bueno, esa necesidad que tenemos de aprender. Mira, esto nos toca a todos, no solo a mí. Esto le está pasando a todos los que transmiten información o los que la reciben. Nos está pasando. La verdad, yo no soy muy amigo de estas cuestiones tecnológicas. Estás viendo el trabajo que pasaste tú, que te la sabes, para poder adaptar una máquina nueva. Yo dependo y lo digo con pena porque la verdad es mi deber aprender un poco de este asunto. Ahora, eso significa que rechazo un poco la tecnología, pero hay que asumirlo porque finalmente es un bien, es un beneficio a la humanidad. El esfuerzo que yo puedo, que me lleva una clase, desplazarme a un sitio, dar la clase con que quepan en el aula 30 personas. Si ese mismo esfuerzo lo dedico a internet, llego a miles de veces más personas y con más calidad porque estoy tranquilo, no pierdo energía de transporte y demás. Entonces, y lo mismo pasa con el estudiante. No es lo mismo desgastarse como está el calor y como están las cosas para ir a un sitio de estudio que estar en la casa tranquilamente, en bata de casa,
recibiendo la información. Realmente es un logro, es un beneficio. Hay que asumirlo y hay que vencer ese reto. Esto significa que las clases... ¿Y cómo lo vas a vencer, Frank? Las clases las voy a reiniciar por internet. Las clases tienen que ser por internet, sí. No pueden ser presenciales, no. No tengo energía para eso. Y el tema es demasiado amplio. En las clases de movimiento tolteca, aprovecho para informar a los compañeros. Son digamos, una licenciatura interna. Esto no está auspiciado por ninguna institución del Estado oficial o de otro tipo. Sí, oficial. No está auspiciado por ninguna institución porque las instituciones no conocen este tema que les voy a decir. Las clases que nosotros manejamos son clases de toltequidad. Y todavía hoy tú dices tolteca en una institución académica y piensan en los moradores de una ciudad o en un cemento que se llama cemento tolteca. Es decir, así de, ¿ves? Nosotros no podemos ir a la velocidad de estas instituciones. Las clases que vamos a dar forman parte de una licenciatura de teología tolteca que se compone de varios diplomados. El primer diplomado justamente es el de ciencias toltecas. Si tú te fijas, Rosita, cuando fuiste a las clases allá en la calle Amores, antes de caer en temas ideológicos y antes de caer en temas que si religión, que si esto, que si lo otro, ese tipo de filosofías y demás, a mí me gusta empezar por las cosas técnicas, por los números. ¿Te fijas? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Sabes por qué? Porque si yo empiezo a hablar de temas filosóficos o teológicos con el estudiante generalmente es cristiano o si es ateo, tiene una mentalidad de todas maneras conformada a la occidental. Y cuando tú le hablas de conceptos diferentes, trata de traducirlos en su mente y llega a contradicciones y después piensa que la contradicción está en el profesor. ¿Ves? ¿Por qué? Porque me tengo que referir al estudiante en español para que me entienda. Si le refiere el concepto en otra lengua, no lo va a entender. Es decir, hay un problema de traducción. Ahora, si empiezo por algo como números o calendario, es una cuestión que no afecta a la ideología de la persona. Hasta el cristiano más acendrado debe aceptar que se trata de números. Eso, ahí no está el demonio, es simplemente saber numerar. Pero cuando ese cristiano aprende a numerar de forma vigesimal y ya no decimal, está abriendo la puerta a una cultura diferente. Y está diciendo, caramba, otras personas lo resolvieron de otro modo. A lo mejor esto no solo se queda en las matemáticas, sino que va a otros aspectos de la vida. ¿Ves? Cuando ya se pasa a estudiar calendario, tú te das cuenta que el que estudia calendario bien durante un rato sale con todo el simbolismo anahuaca, porque todo se resume ahí en el calendario. Y ya después es mucho más fácil pasar a conceptos teológicos y demás. Pero esa es la razón por la cual yo prefiero ir primero a los números, a las cosas razonables, a las cosas de demostración científica, y no meterme en cosas más intangibles, ¿no? Cuentas claras, amistades largas, decía mi abuela. Lo primero son las cuentas. Eso lo noté, sobre todo por esto. Discutí muchas veces con muchas personas y también en internet por conceptos filosóficos y de pronto me daba cuenta que es que estaban convirtiendo el concepto a la visión occidental. Ahí no puede haber. Terrible, sí. No puede haber. Por ejemplo, algo tan sencillo como esto. Cuando yo empecé a estudiar números vigesimales, me parecía extraño. Decía, ¿cómo va a ser si el número de orden es el 10? ¿Cómo va a ser que sigamos teniendo cifras hasta 19? ¿Ves? ¿Y cómo puede ser 20 si para mí el 20 es un 2 y un 0? ¿Y cómo puede ser que ellos representaran el 20 con un 1 y un 0? ¿Ves? Eso desconcierta. Pero ya después que te adaptas, dices, hombre, es un sistema tan equivalente a como cualquier otro. Absolutamente perfecto, sin el menor problema. De hecho, es un sistema un poquito superior al decimal, que es algo que vamos a ver en clases, porque los números vigesimales son más económicos que los decimales. ¿Sabes a qué me refiero? Es decir, mientras más cifras tienes en la numeración, más corta es la expresión de números largos. En otras palabras, es más apropiado para hacer astronomía, para hacer cronología. Por ejemplo, si yo voy a hacer cronología... Imagínate con números romanos, Frank, me muero. No hables de eso. No hables de eso. Eso no. No, eso no.
De hecho, yo nomás para probar hice hace unos días una cuenta, una multiplicación sencilla con números romanos y llené una hoja de grafos hasta que al final dio el resultado. Una cosa que con los números arábigos lo hago en una oración y con los números vigesimales de Anáhuac en media oración. Así. Es decir, algún día hablaremos de los sistemas de numeración de la Tierra, no para descalificar a los demás, sino para ver hasta qué punto fue importante el paso intelectual que se dio en Mesoamérica. Eso también nos... ¿Por qué justamente seleccionaron vigesimal? Porque habían ¿Por qué podido vigesimal? ¿Por qué la escritura como la hicieron? ¿Y por qué como la hicieron? Porque fíjate, no es lo mismo tener una cifra, decir, no, el 8 es 2 bolitas pegadas, a construir un 8 con estructura interna. Si la cifra tiene estructura interna, tú puedes abrir todo un capítulo de cálculo que no podemos hacer con las cifras arábigas que usamos nosotros. Que ni siquiera sabemos. A ver, ¿qué es eso de estructura interna? A ver, te pongo un ejemplo. Piensa en la cantidad 50. 50. Bien, no en el número, sino en la cantidad. Ahora piénsalo en romano. 50 es una L. No. Es una L. Sí, rápido. ¿Sí? L, 50. No tiene estructura interna. Pero si nosotros lo escribimos en un 5 y un 0, tiene estructura interna. ¿Sí o no? Ajá. Por lo tanto, si yo multiplico L por L, ¿qué hago con eso? ¿Qué regla puedo seguir con eso? Simplemente es una letra, ahí no hay ninguna regla. Pero si yo multiplico 5 0 por 5 0, estoy descomponiendo las cantidades en sus órdenes y unidades. ¿Ves? 5 por 10, 0 por 1. 5 por 10, 0 por 1. Cruzo todo eso y el resultado es una multiplicación sencilla. ¿Ves? Ahora bien, si las cifras con que yo escribo el 50 a su vez tienen estructura interna, el resultado es un tipo de cálculo que nosotros no manejamos hoy, pero que sí manejaban los arahuacas. Creo que Jonathan podría platicarnos de eso. ¿Qué te parece, Jonathan? ¿Nos está oyendo? Chinahui. Habla. ¿Quieres platicar? La pregunta de Rosita es: ¿qué significa que la cifra tenga estructura interna? Pues nos facilita todo el cálculo porque se va reflejando exponencialmente. Entonces, si tenemos estructura en cada orden posicional, claro. Es mucho más fácil poder llevarlo. En ese ejemplo que dabas del 50, entonces el 0 tiene esa misma estructura. Y bueno, si lo comprendes, pues ya todo lo demás es sencillísimo. Claro. Mira, esa misma lámina que pusieron te lo explica Rosita. Nosotros manejamos 9 signos para las cifras y el 0. Digamos, 10 signos manejamos. Cada uno de los cuales es caprichoso. Es porque te da la gana que sea así, pero no tiene ninguna estructura interior. Por lo tanto, para poder hacer tablas de multiplicar, nosotros tenemos que multiplicar 10 por 10. Por eso nuestras tablas de productos tienen 100 productos o 99 productos. Y por eso te pasas 2, 3 años en primaria para aprenderte las dichosas tablas y llegas a viejo y todavía no te sale la tabla. Así, por esa circunstancia, porque usamos 10 cifras con 10 signos caprichosos sin estructura interna. Pero las cifras... Por eso las matemáticas son el coco para muchos, ¿no? Por eso, porque tienen que memorizar, porque son arbitrariedades los signos. Pero las matemáticas de Anáhuac se componían solo de 2 elementos, un punto y una barra. En la imagen anterior se veía mejor, Chinahui. Un punto y una barra. Si tú solo tienes un punto y una barra, solo tienes 3 productos en tu tabla de multiplicación. Punto por barra, barra por barra. Basta. Solo 3 productos. Y esos 3 productos te los aprendes en un día. No en 3, 4 años. ¿Ves por dónde? Claro. Es decir, es un sistema mucho más elevado de representación de cantidades con unos alcances científicos tremendos que casi no se conoce y debería conocerse. Pero creo que nos hemos desviado mucho del tema, ¿no? Vamos a regresar.
Sí, bueno, pero gracias, Frank, porque sí, es muy práctico y luego que el público entienda que nosotros, bueno, nuestros antepasados, el orden, si arriba ya vale más, a otro punto arriba ya se duplica y así, entonces, por como los vas posicionando, sabes cuánto valen y sigues usando los mismos elementos, punto y barra, Claro. ¿no? Solo punto y barra. Ese fue el genio de las matemáticas mesoamericanas, que en lugar de decir, vamos a inventarnos un signo caprichoso para cada cantidad, no. Vamos a descomponer las cifras, que es un concepto diferente. Vamos a descomponerlas en elementos que se pueden combinar entre sí. Y el segundo salto de orden fue poner esta regla, que es muy sencilla. Barras hasta 3, puntos hasta 4. Es decir, no puede haber en una cifra 4 barras ni 5 puntos. Barras hasta 3, puntos hasta 4. Si yo tengo esas reglas, ¿cuál es el máximo de barras y puntos que tengo en una cifra? 3 barras y 4 puntos. Barras. 3 barras, 4 3 puntos. barras. ¿Y cuánto vale eso? Pues para eso no se pierdan las clases que va a dar Frank. Cada barra vale 5, ya no estás dando vale la 1. clase, No, Frank, genial. A ver, ¿cuánto vale una estructura formada con un máximo de 3 barras y un máximo de 4 puntos? Piénsalo. 3 barras y 4 puntos son 5, 10, 15, 19. Ya, ahí párale. Tenemos 19 cifras, es el máximo. Por lo tanto, la siguiente cantidad, que es 20, ya es orden de numeración. Por eso es que estas matemáticas son vigesimales, Rosita. Esa es la clave del hecho de que sean vigesimales. En otras palabras, se trata de un sistema muy bien pensado que tuvo logros impresionantes, no solo de arquitectura, de medida de tierra, sino también de astronomía dura y de cronología, que es una ciencia que nosotros casi no hemos desarrollado. Los anahuacas le llevaron una expresión muy alta, pero también los tahuantinsuyanos. Quedan informaciones de allá del sur que parece que manejaban ciclos muy similares a los de Anáhuac, partiendo de unas raíces diferentes porque ellos tenían numeración decimal. ¿Ok? Decimal igual que la que usamos hoy. Sí, pero hay culturas que han tenido de 7 o de 12, ¿verdad? Mira, cualquier cantidad, la que te dé la gana, menos 1. Ya de 1 para adelante, todas las que tú quieras las puedes usar como orden. La mayor parte de las culturas que han inventado sistemas propios en la Tierra, casi todas, han tenido orden quinario. De 5. ¿Sabías eso, Vicente? ¿Quinario? Orden quinario. Es decir, han usado... ¿De 5? Sí, porque es muy sencillo, ¿no? La mayor parte de las culturas. Pues de eso vienen algunas que han inventado el orden decimal, que los árabes, por ejemplo, nos heredaron el orden decimal, que es invento hindú. Y ese se ha extendido tanto que de pronto parece que el orden decimal es el más extendido, pero en realidad ha habido muchos más intentos de contar con 5. Ha habido unos cuantos intentos, quizás unos 10, 12 intentos en la Tierra de contar con 20. Los anahuacas son uno de ellos, pero por ejemplo otra cultura que cuenta con 20 son los muiscas, o eran los muiscas de Colombia. En Colombia se contaba por veintenas. Pero otra cultura que cuenta por 20 son los pascos, allá en España. Y en la India también hay gente que cuenta por 20. Es decir, en todos lados ha habido. Y hay un caso especial que es el sumerio, que además de contar por 10, contaban por 12. Y tenían además otro orden que era 60. La numeración sumeria era bastante compleja, sobre todo en su escritura. Y por eso no trascendió. Pero sí hay toda una historia. De hecho, hay indicios de una numeración en África que se basaba en 8. El 8 es un número muy bueno para numerar, muy bueno. Tiene virtudes matemáticas tremendas. Con razón, nuestro calendario que usamos en la actualidad tiene de 12 meses, de 7 días, ¿sí? O sea, es otra de 12 horas, digo de 24 de hecho, horas. Está poniendo un ejemplo excelente. Nuestro calendario mezcla varios órdenes de conteo, lo cual demuestra que es hechizo, es decir, que fue hecho con influencias de diferentes culturas. Porque si fuera una sola cultura sería un calendario congruente. En cambio, si tú te vas al calendario de Anáhuac, ves que desde el principio hasta el final es vigesimal. No mezcla ningún tipo de orden. ¿Qué significa esto? Te voy a poner un ejemplo de
en la práctica cómo es esto. Bueno, esa es la pregunta que les suelo hacer a los alumnos. ¿En qué día de la semana va a empezar el año 3000? No, pues el calendario no tiene coherencia. No sabemos, no tiene coherencia. En cambio, ¿en qué día no le puedo preguntar a Siri? A ver, ¿en qué día de la veintena anahuaca va a empezar el año 1 caña de todo 1 millón de años? Ya sabemos en qué día va a empezar. Es decir, un calendario coherente te pone las cosas como son, en orden. Y por eso tú puedes estar seguro que cuando llegue el día tal, empieza el siglo tal. Pero un calendario hecho a pedazos como el nuestro no permite eso. Nosotros nos hemos adaptado a tener un calendario malo y es como un perro con pulga que no se da cuenta que tiene pulgas, pero le molestan, pero no se da cuenta, no se las quiere quitar. Es necesario hacer conciencia de que tenemos un problema fácil de resolver y que otros pueblos lo han resuelto. Por eso es que en las clases de movimiento tolteca solemos comenzar por cosas como calendario y matemáticas. Sí, muy bien, Frank. Bueno, qué interesante ese análisis. Perdón, sigue, Vicente. Vamos a mandar un saludo a Jesús Edmundo Yeijecatl, que está ahorita justamente allá en la celebración de esta festividad, lo cual es muy interesante. Nos va a estar reportando acerca de cómo, pues bueno, va a percibir justamente esta celebración que, pues bueno, también para darle paso, ¿no?, a esta dinámica. Es muy interesante cómo se da este simbolismo a partir de también de retomar, ¿no?, esta celebración que, por ejemplo, se ha institucionalizado, ya inclusive está en transmisiones, ¿no? Si ustedes buscan por YouTube, inclusive lo transmiten por ahí, ¿no?, tanto en vivo como también en otras emisiones, ¿no? Y en esencia, de las referencias que da el gobierno de Perú, ¿no?, con su Ministerio de Comercio Exterior, es que inició en 1430 con Pachacútec, constituye la fiesta ancestral más importante del Tahuantinsuyo. También este Inti Raymi se desarrolla en 3 escenarios, en el Coricancha, en la Plaza de Armas y en Sacsayhuamán, y es patrimonio cultural del Perú, ¿no? Esto como referencia, digo, ya tendremos ahí oportunidad de que nos comente Jesús Edmundo, cuáles fueron sus impresiones acá en este lugar, en este sitio. Y pues bueno, aquí está la Plaza de Armas, la vamos a poner por acá. Y pues bueno, es como una celebración como la Guelaguetza, ¿no? Hay bailes y hay también representaciones pues muy, muy impactantes, ¿no? Este es, por ejemplo, del Sacsayhuamán, allí en la fortaleza. Y estas recreaciones que pues tienen la intención justamente de hacer presente este tipo de visión, ¿no? Además de los rituales, también hay varios grupos que van desde lo New Age hasta también pueblos tradicionales, ¿no? Entonces, pues un fuerte abrazo para Jesús Edmundo. Y Frank, ¿qué nos podrías comentar acerca de esta conmemoración, ¿no?, que parece ser que sí tiene raíces prehispánicas y que, pues bueno, se ha intentado reavivar con el paso del tiempo, ¿no? Mira, la importancia de lo que para ellos es el solsticio de invierno, eso es milenario. Ya tiene registro desde mucho antes que surgiera la cultura inca, Pachacútec, por supuesto, desde mucho antes de Tiahuanaco. Estamos hablando de que ese registro ya aparece en la cultura de Valdivia, que es un milenio anterior a la cultura de Chavín. Chavín es la cultura fundadora de Perú, es como decir los olmecas de acá. En otras palabras, sí, la celebración es antiquísima. Desde el origen no se llamaba Inti Raymi, porque en esa época no existía todavía la lengua quechua, ¿no? Sabe Dios cómo se llamaba, pero lo que importa no es la lengua en que lo menciones, sino el hecho en sí. El hecho existía. ¿Cómo lo celebraban? Bueno, imagínate que hacían todo tipo de fiestas y cosas, ¿no? En la actualidad, por supuesto, las cosas han cambiado. El mundo va cambiando, hay mucha penetración occidental y demás, y todos estos intentos de rescate de las culturas nativas de alguna manera están permeados por el cristianismo o por la nueva era, que son las corrientes de pensamiento ahora dominantes, ¿no? Eso no me parece mal, sí, es una necesidad, las cosas cambian, pero creo que si queremos estudiar cómo eran las cosas en su origen, tenemos que ir a las fuentes arqueológicas, ¿no?
Sí, pues eso es muy importante, y al menos pues que haya esa noción, o sea, de rescatar y de no dejar morir, ¿no? Aunque, por ejemplo, como este espíritu de la Guelaguetza, que también pues tenemos ahí esta situación, ¿no? Chignahui con María del Carmen Vázquez, que ahorita está participando en justamente actividades conmemorativas de la Guelaguetza de este año. ¿Sí nos podrías comentar un poquito? Ya fue ayer el concurso, quedó en segundo lugar, entonces un abrazo para ella. Oye, déjame hacerte una observación. Me da la impresión que allá en Perú hay como que son más, dan más permiso a las comunidades para que hagan sus eventos en sus propios templos ancestrales, ¿no? He visto cada rato fotos de comunidades que están trabajando en sus templos. Yo me imagino que no los dejan entrar a un yacimiento arqueológico así adentro, ¿no? Pero por lo menos a un lado, sin destruir, sin dañar, cosa que no pasa aquí en México. Acá las autoridades parece que no se han dado cuenta que los templos, lo que llaman ruinas, las ciudades que quedan, los santuarios, los construyeron esas comunidades, las comunidades nativas. No los construyó el Estado, no los construyó el INAH, los construyeron sus dueños, las comunidades nativas. Y se me hace penoso que dejen entrar extranjeros a hacer ruido y hacer todo tipo de desastres en yacimientos arqueológicos, pero no dejen entrar a los auténticos constructores de esos sitios. Quizás un día debamos dedicarle un sabatino a analizar qué ha pasado en la mentalidad de una sociedad que le quita sus templos a los nativos y además no los deja entrar porque piensa que los van a dañar. Aquí hay una cosa muy grave, se llama despojo y eso es un delito. Y si los dejan pasar, tienen que quitarse la ropa, Fran. ¿Qué dices? ¿Sí? Que si para pasar a los sitios arqueológicos tienen que quitarse sus trajes. Discriminación racial y cultural. Aunada y vestir como... Sí, aunada al hecho de que hubo un despojo. Si te viste occidental, cabes en un templo tolteca. Pero si te viste como constructor de templo, entonces no cabe. Algo muy grave está pasando en una sociedad que hace eso y sobre todo una sociedad que permite que eso pase. Yo no veo a la gente haciendo protestas en la calle para decir, oiga, no sigan quitándole sus derechos a los constructores de estos sitios, no sigan despreciando racialmente a una parte importante de la población. Eso está pasando hoy. Y eso es algo que creo que debe tocarse, porque si el movimiento tolteca no se va a enfrentar a esos hechos, entonces ¿para qué existe? ¿No? ¿Para qué sirve? Pues sí, hay tantas cosas que quisiéramos rescatar, Frank. Sí. La sociedad tiene que llegar la sociedad tiene que llegar a un arreglo, Rosa, tiene que llegar a un arreglo. Actualmente no hay un pacto. Estamos en una circunstancia postcolonial, estamos tratando de salir de la colonia, pero las ideas coloniales siguen impregnando todos los aspectos de la sociedad. Por eso la gente no se indigna, no se molesta de ver que no dejen entrar a los nativos a sus propios sitios. Pero sí dejen entrar, por ejemplo, a un cantante extranjero que hizo 27,000 agujeros taladros en Teotihuacán para poner cables, dañando una cantidad de piedra arqueológica que no te imaginas. Entonces sí, ¿ves? Pero si es el constructor, si es el nativo, no porque se le desprecie racialmente. Estamos luchando contra ese tipo de cosas. Y la verdad, a mí que me demande por apropiación cultural, pero yo voy a seguir sacando la voz por este desprecio, por este despojo que están recibiendo las comunidades, incluso si las comunidades se niegan a que lo haga, yo lo voy a seguir haciendo, a mí que me demande. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que toltequidad es compromiso, toltequidad es acción. Está muy bonito que nosotros recordemos el pasado y las cosas buenas del pasado y demás, pero también tenemos que preguntarnos cómo hacer que esto resucite y que sea práctico, que sirva para algo. ¿Cómo impedir que se siga destruyendo lo que se está destruyendo hoy? En la actualidad, el avance de las sectas evangélicas en México está destruyendo miles de piezas cada año. Miles de piezas cada año. Eso es un tema que deberíamos tratar. Con todo respeto, porque cada cual tiene derecho a creer lo que le dé la gana. Pero lo que no tienen los evangélicos y los sectarios es derecho a destruir piezas de una religión ajena. A eso no tienen derecho y lo están haciendo. ¿Qué les parece si tocamos ese tema en algún momento? Incluso podríamos invitar a Omey, que se ha especializado en penetración de sectas en México.
Muy bien, Frank. Igual si quiere, pues aprovechamos para que Chignawi nos dé algunos comentarios, preguntas que por ahí tengan compañeras, compañeros. Sí, bueno, por ejemplo, en esto nos comentaba Zenith Mailiu, que pues, allá tienen muy feo el problema de los saqueos por huaqueros. Entonces también, Sí, ahorita está escribiendo terrible. eso. Oye, Bueno, una reflexión sobre eso. La cosa llegó al extremo de que, no sé si todavía, pero en una época había hasta sindicatos de huaqueros. Es decir, hasta se asociaban legalmente porque consideraban que era un trabajo muy honroso sacar piezas que otros construyeron para venderlas al mercado negro. La cosa es muy grave. Se ha perdido, puede que 3/4 partes de patrimonio de ese modo. Pero bueno, no podemos tampoco con todo, ¿no? Algún día habrá suficiente sensibilidad en la sociedad como para exigirle a los gobiernos que tomen medidas en ese sentido. En México empieza a haber una cierta conciencia de ese tipo. Ya veo que el gobierno está tratando de repatriar piezas que se perdieron o por lo menos darle seguimiento, pero a cada rato, puede que una vez por semana, hay subastas de piezas mexicanas en el exterior. Así, subastas. Nosotros conocemos un caso de un códice maya importante, fundamental, que simplemente se lo vendieron a personas en Europa y no pasa nada. Y de esto no hace ni 2 años, ¿no? Entonces, eh, pues hace falta aumentar el grado de sensibilidad social, el grado de conciencia, para que la gente le exija a sus gobernantes un poco de compromiso, ¿no? sí, exacto, y bueno, entonces saludar a Araceli Cano Román, José Ángel Sosa, Huacusechat Tolteca Güey Anáhuac, que es Marf, bueno, Miguel Ángel Rivas Farfán, si gustan buscarlo, también ahorita está haciendo un experimento interesante enseñando, bueno, lo que nos comentabas de la actividad, proactividad tolteca, está haciendo ahorita un curso en su página de inicios de toltequidad, también si gustan llegar por allá a buscarlo ahí en Facebook. Juan Carlos Carrillo desde El Salvador, José Hernández Cruz desde el territorio Paso del Poma en Actopan Hidalgo, Cabe Ayón desde Argentina, Jorge Cepeda, Zenit Mailiu, bueno, ahorita vamos a hacer un comentario más de ella, Ale Mauricio Lu, Miguel Ángel de los Santos, Oshenawi, Lucas Rodríguez, también manda saludos a todos los toltecas del mundo, anahuacas presentes y ausentes. Eh, Mira, por ejemplo, Zenit Mailiu, saludos, una particularidad del celebrar el Inti Raymi es que las culturas ecuatoriales quitus, el fenómeno del movimiento orbital alrededor del Sol era distinto. Dice, ¿cuáles serían los ritos autóctonos de las culturas en donde el Sol no cambia su movimiento en la bóveda celestial? Es decir, que siempre sale a las 6 y se pone a las 6, Nadir y Zenit iguales per secula seculorum, Ajá. que nos Oye, comenta. ¿qué tú puedes decir sobre esa pregunta, Chignawi? Pues, A ver, mira, lo que yo puedo comentar es que no existe ningún punto de la Tierra donde el Sol vaya a salir siempre a la misma hora y se va a poner siempre a la misma hora. Eso no ya, existe. Porque para que ocurriera eso, tú necesitarías enderezar el eje de rotación de la Tierra. Tiene más de 23 grados de inclinación. Eso significa todo tipo de dinámicas a la hora de salida y puesta del Sol y pasos cenitales del Sol. Todo tipo de dinámicas. Pero ese no es el problema. Al contrario, eso es una ventaja. Imagínate si el movimiento de la Tierra fuese, si el eje de rotación de la Tierra fuese absolutamente paralelo con el eje del Sol, absolutamente perpendicular a los rayos del Sol. Tendríamos siempre la misma hora para los mismos fenómenos. No habría calendario, todo sería demasiado plano, sería absolutamente plano. Lo interesante de la astronomía de acá de América, de Tahuantinsuyo y Anáhuac, es justamente la dinámica que tiene, que se forman tremendas dinámicas. Mencionaste el Ecuador, vamos a poner el ejemplo entre Ecuador y Tiahuanaco, que hay 14 y pico grados. Bueno, el amarre de lo que pasa en el cielo de Tiahuanaco ocurre en el Ecuador. Por eso tú te vas al Ecuador y ves que allí un inca mandó a construir una cosa llamada Intihuata, que es un dedo que señala al cielo, que está diciendo, aquí se hace la vertical. Es decir, aquí es vertical, pero si yo mido esa misma fecha, en Tiahuanaco estoy a 14 y pico grados. Es tan sencillo como dibujar una esferita en un papel en la tierra
y decir, este ángulo de 14 y pico grados es la distancia de tantos kilómetros que hay, o de tantos pasos que hay entre el Ecuador y Tiahuanaco. Por lo tanto, la Tierra mide tanto. Cuando encontramos una astronomía que tenía en cuenta las latitudes, tenemos una astronomía que sabe cuánto mide la Tierra. Eso no lo duden. Los antiguos sabios de México y Perú sabían cuánto mide la Tierra. Habían calculado su tamaño, porque sabían calcular ángulos. ¿Ok? Esto es a tenor de lo que nos dices. Sí, mira, hay otro comentario igual de Seden Mailiu. Dice, el lenguaje de zona Valdivia, Santa Elena, Ecuador, dice, no ha desaparecido del todo, permanecen nombres de sitios especiales como alimentos, animales, plantas, frutos, ríos, manantiales, íconos, Sí, piedras, estatuas, dice, no removidas ni encontradas. Valdivia es Zompa, sí. escribe también Salango, Huangala y más, consenso o no. Dice, allí existen sus nativos también ahí, y allí aún pueden encontrar viviente esa nariz maya como la del Gran Pacal, nos comenta. Oye, sin duda alguna, por supuesto que hay nombres en lenguas nativas en todas partes de América y también nombres en español, pero tanto el español como las lenguas nativas son relativamente recientes. Así que cualquier nombre que puedas encontrar en Ecuador ahora no es el mismo que se usaba hace 6.000 años, porque ninguna lengua dura 6.000 años. Lo máximo que dura una lengua son 2.000 años. Y en el caso de las lenguas nativas que están sometidas a presión del español, a deterioro, las más viejas que te vas a encontrar no llegan a los 1.500 años. En otras palabras, también hay que tener en cuenta que los nombres van evolucionando con el tiempo. No se trata de decir, tal lugar se llama así. Bueno, se llama así cuando. Pero si te vas a 1.000 años atrás ya no se llamaba así. Y dentro de 1.000 años tampoco se va a llamar así. Hay que aceptar los cambios de los nombres. En este tema de las lenguas, mi punto de vista es, lo mejor es usar los nombres más amplios y más genéricos posibles. Por ejemplo, moradores de cierto lugar de Centroamérica le llamaban a su región Aviala. Bueno, pero ese no es un nombre genérico, ese es el nombre de esa región. Si tú le hubieras preguntado cómo se llama, no tu región, sino todo el continente, probablemente hubieran usado un nombre en una lengua común, en una lengua franca. Y ahí tenemos la lengua franca para el caso de Centroamérica y Norteamérica, que es el náhuatl, y la lengua franca para el caso de Sudamérica, que es el quechua. Y en náhuatl se le llamaba a todo el continente anáhuac, y en quechua se le llamaba tahuantinsuyo. Así que también hay que aprender a usar las lenguas, ¿sí? No quedarnos con una imagen plana de la lengua, porque las lenguas están en evolución. Mi idea, si había un nombre genérico para todos en tiempos prehispánicos, ese nombre tiene mérito, ese nombre se debe usar. Si no existía, entonces no hay problema en usar un nombre del español. Sí, bueno, también saludos a Daniela Palacios en Cancún, Teresita Gutiérrez y, bueno, de nueva cuenta de Zenit Mailiu. En el Tahuantinsuyo se conocía el vigesimal, pero preponderaba otro, que es el decimal, y pregunta por qué, si al sur de línea equinoccial también, pregunta que si al sur de la línea equinoccial también había solsticios. Mira, ese es un tema interesante. Todo indica que la primera numeración de la Tierra fue vigesimal. Los indicios vienen de, por ejemplo, cuando ves marcas en los huesos del Paleolítico, en las paredes, de pronto da la impresión que ellos manejaban veintenas, lo cual es lógico porque tenemos 20 dedos, ¿ves? Entonces es lógico que usaran algo tan natural como los dedos para marcar veintenas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los pueblos empezaron a abandonar esa numeración en favor de una numeración decimal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil contar 9 cifras que 19 cifras. Es mucho más sencillo. Entonces encuentras que la numeración decimal aparece de pronto por toda la Tierra desde hace unos 10.000 años, incluyendo América. De hecho, en América, en Anáhuac, la numeración era vigesimal, hablando a grosso modo y para todo el mundo. Pero, por ejemplo, si te vas a los mayas en particular, tenían subordinado a la vigesimalidad, también tenían el orden decimal. Ahí vas a encontrar en los números mayas el orden de las decenas. No sé si te acuerdas de este detalle, Chinahue, en los números de cabeza. Tienen una disposición decimal. Y si te vas, por ejemplo, a los incas, que tenían numeración decimal, vas a encontrar varios elementos de vigesimalidad. Por ejemplo, había un
un ciclo que se manejaba en Sudamérica, que lo manejaban los incas, pero que tiene su origen en las culturas de Colombia. Y este ciclo es vigesimal. Y así, es decir, siempre son mezclas. Incluso si te vas a la numeración náhuatl, que se supone que es veintena, pero vas a ver que maneja subórdenes quinarios. Porque el 5 tiene un nombre particular que forma una familia del 6 al 9. El 10 tiene otro nombre que forma familia del 11 al 14. El 15 otro. Es decir, los sistemas se van mezclando. Te voy a poner un ejemplo nuestro, de nuestra cultura moderna. Nosotros pensamos en decenas, pero la máquina con que tú calculas el precio de la mercancía en el mercado, ¿cómo piensas? Es binaria. Es decir, su orden no es decenal, su orden es binario. Y esta computadora o este artefacto por el cual nos comunicamos piensa en términos binarios, no en términos decimales. En otras palabras, nosotros usamos dos sistemas tranquilamente, coexisten. Y eso pasa en casi todas las culturas de la Tierra. Sí, y bueno, y recordando eso de las cabezas mayas, tienen la mandíbula descarnada, ¿no? La mandíbula es el 10. Exacto. Es el 10 y forma su familia del 11 al 19. Es decir, también existía, incluso había una especie de sistema duodecimal en Anáhuac, porque vas a encontrar, por ejemplo, en el maya, nombres propios hasta la cifra 12, pero un nombre ordinal en la cifra 13. Y por supuesto, tú sabes que en el calendario el 13 es un pseudo ordinal. De manera que sí, los sistemas se mezclan y uno se adapta ya por costumbre usarlo y no le echa de menos. Por ejemplo, cuando llegas al séptimo día de la semana, tú no piensas automáticamente en el octavo día de la semana, te quedas en el 7. ¿Ves? Pero en el caso del mes piensas por decenas, 10, 20, hasta 30, pero ya no le sigues. Pero en el caso de la cantidad de meses del año, cuando llegas al mes décimo, tú no te quedas ahí, tú dices, también hay un mes 11 y un mes 12. Luego tenemos 3 sistemas, no más en el tema del año. Qué tremendo, ¿eh? Sí, el dinero fuerte. Se paga en quincenas. Ah, mira tú. Es la mitad Es otro sistema. Impuesto. Sí. Voy por mi quincena. Es un tema que deriva de la organización de los astros por los sumerios, que era el paquete de 30, etc. Mira, y aquí... Oye, Frank, pues ya se nos está acabando el tiempo, Chignau, y pues yo creo que si vamos a cerrar, quisiera que nos comentaras del curso que vas a dar. Me quedé, ¿cuándo empezaría? ¿Cómo sabemos? ¿Qué necesitamos para ingresar al curso? Rosa, voy a prestarle más atención a esta pregunta para darte datos concretos. Lo que te puedo decir ahora es que muy pronto ya voy a recomenzar esa, porque es una exigencia también que nos hacen desde el lado legal. Es decir, el movimiento tiene que tener un corpus de clases para poder justificar. Bueno, quizás otro día hablemos de estas cosas legales y demás, pero lo que les quiero decir es que en el caso de la Iglesia Tolteca, un ministro necesita tener un título y tiene que validarlo con una serie de conocimientos, y eso nos obliga a codificarlo todo. Yo voy a empezar estos cursos abiertos a todo el mundo, no solo a ministros de la Iglesia Tolteca. Creo que menos de 2 semanas. Creo que ya a inicios de julio tenemos todas las condiciones ya para arrancar esto. Y la ventaja de que sea por internet es que si uno no pudo en ese horario, lo podemos ver después, ¿no? Se queda grabado, obviamente. Se queda grabado. Wow. Genial, gracias. Pues, ¿con qué seguimos, chicos? Bueno, pues Vicente, ¿se acabó aquí? Últimos comentarios. Rosana, ¿están hablando? Sí, mira, Ale Mauricio nos comenta que Valdivia es un nombre de origen castellano. Me quedaba pensando, sí, o sea, qué fuerte, ¿no? Que sea el nombre de un conquistador el que sea así. Ojalá se pueda hacer presión social allá ellos para poder hacer un cambio en ese sentido. Depende, si la sociedad completa está de acuerdo en un nombre, por supuesto que tarde o temprano terminan imponiendo ese nombre, ¿no? Pero claro, si es un pequeño grupo nomás contra el resto de la sociedad, esto no tiene sentido. Lo que tiene sentido es lo que diga la mayoría. Por ejemplo, este comentario que nos envía, ¿cómo se llama el compañero? Ale Mauricio.
¿En qué lengua lo envía? ¿En una lengua europea o americana? Una europea. En una lengua europea. ¿Por qué? Porque lo entendemos mejor en una lengua europea. Yo creo que lo que debe primar es el sentido común, es el entendimiento. Sí, exacto. Y bueno, ya como última, una pregunta que me hace mucho Lili Olinteo, no sé si para la siguiente semana podría ser, pero te lo hago ahorita, en Kinam, ¿cómo manejar el simbolismo en el sur? Si lo tienen invertido, este, Ok, ok, ok. yo Quizás creo que deberíamos invitar a Lili o a alguien que practique Kinam, porque la verdad yo no lo practico. Quizás deberíamos invitar a alguien para que nos platiquen de sus cosas y demás. Y ese es uno de los temas que hay que tratar. Así muy rápidamente les digo, no se compliquen con ese simbolismo. En el sur se manejan 2 capas de simbolismo. Aquí en México, una sola capa. ¿Ok? Pero digamos que si quieres lo hablamos con más detalle porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Qué te sí. parece si comprometemos a Olinteo o a cualquiera persona que esté dando clases de Kinam para tocar ese asunto, ¿no? Sí, a ver si la siguiente semana, porque también Bien. te comentaba ya, van a empezar su curso de certificación de tercera generación de Kinam. Sí, sí. Entonces, Ok, entonces, ¿quién podría hacer ese contacto? ¿Tú? sí, ¿Le puedes invitar? Bien. le escribo a Lecobo, a Delia y a Lili. A ver qué. Perfecto. Entonces, Rosita, quedamos, si estás de acuerdo, para la siguiente semana, el tema de Kinam, para de una vez ya promocionar el curso que ellas están comenzando y resolver este tema del simbolismo de los rumbos en el sur, porque se ha ido quedando pendiente y sí hay que entrarle. Sí, hay tantas preguntas que nos hacemos los de aquí. Sí. A mí me decían, y no sé si sea cierto, que cuando tú, por ejemplo, el agua que se va por la coladera, la alcantarilla gira hacia un lado, pero que en el cono sur giraba al revés. Siempre me quedé con esa. Yo quisiera preguntar a los que están allá, cuando el agua va, si por problemas de la atmósfera, de la tierra, gira así o gira así. Imagínate en el mero Ecuador, ¿para dónde giraría, no? ¿Qué tú crees, Rosa? Sí, ¿Para dónde giraría en el Ecuador? Así. ¿Para un lado a la vez? Lo hace y ya. Mira, ¿tú sabes eso? Esto sí, esto en gran medida depende cómo caiga el agua, por dónde la arrojes y demás. Incluso puedes hacer que gire para un lado o para el otro según cómo lo estés arrojando. No niego que haya una predisposición natural en alguna región, pero mucho más que esa predisposición puede directamente la interrupción que le hagas al chorro de agua o el seco que tenga el salivero. De manera que, de hecho, he visto unos videos de cómo se manipula este asunto. Pero eso es independiente del hecho de que, por supuesto, hay un efecto de torque que se manifiesta contrario en diferentes regiones de la Tierra, ¿no? Y por eso tú ves que las corrientes oceánicas y de aire y demás van en determinada dirección. Es un tema en que no me meto porque no soy meteorólogo, ¿no? Qué cosas. También se decía eso de un planeta, no me acuerdo si Venus o Mercurio, que giraba al revés Sigue girando. Sigue girando al revés todavía. Venus. Ah, sí. La rotación de Venus es el único del sistema solar que gira al revés. Es aparente. Su día es más largo que su año. Por eso tal parece que es al revés. En realidad todos son relatividades. ¿Pero no giran todos igual? No, hay planetas que giran literalmente al revés. Astros que giran al revés. Sí, porque o que giran, digamos, hay uno que está tumbado y por lo tanto no sabe para dónde gira, si es al revés o a favor, simplemente está tumbado. De manera que... Tumbado le llamas a que está inclinado, Frank. Apunta al sol su eje. Su eje apunta al sol. Así, los otros ejes están perpendiculares. Imagínate una piedra que esté rotando en determinada dirección. Viene otra, le pega y la pone a rotar al revés. Eso pasa mucho. Luego, si bien el polvo cósmico que da origen a un sistema solar y demás tiene un movimiento, tiene un momento angular, se llama eso, es decir, una dirección predeterminada, lo que pase después ya son fenómenos accidentales que pueden más que ese momento.
Pero oye, tampoco estamos en ese tema. Sí. Dale, Mauricio comenta que allá en Sudamérica todo es hacia la izquierda. De hecho, el movimiento propio, positivo, en los ritos y en el diseño donde tú quieras, también aquí en el norte, es hacia la izquierda. ¿Saben eso, no? Ustedes, por el diseño, ¿verdad? Sí, de hecho, si es hacia la izquierda es movimiento positivo, si es hacia la derecha se llama negativo. Cosas de... Y todo esto lo vas a dar en tus cursos porque son materias diferentes también, que es no eso, todo, astronomía. No todo. Vamos a dar lo relativo a las materias de ciencias toltecas, es decir, matemáticas, decimales, simbolismo cosmológico, astronomía básica, arqueastronomía, calendario civil, calendario de cuenta larga, calendario profético y algo más al final. Esas son las materias en total son 10 materias de ciencias toltecas. Ok, para la próxima semana me comprometo a darte la relación completa y a ponerle fecha fija al inicio de todo esto. ¿Ok? Va que va. Pues entonces ya terminamos, mis niños bonitos. Así es, algo más para que quieras cerrar, Rosita. Pues que muchas gracias, qué bueno que vino el solsticio y todos estos movimientos del sol, porque nuestras culturas ancestrales y antes de que se iniciara en sí la cultura, la observación a ese imponente jícara celeste que marcaba nuestras vidas y empezó por marcar nuestra organización y que pues ahora no sé por qué quieren ignorar nuestras culturas que hasta en su disposición de construcción en las ciudades te van así como cronometrando en qué tiempo estás dentro de tu espacio. Pues ojalá realmente una sugerencia a nuestros políticos que pues se acerquen antes de hacer leyes, a conocer nuestras culturas, porque es importante entendernos, no ignorarnos y generar cuestionamientos e ideas. Ay, pues sí que venga un músico. O sea, hay tantas aquí en mi ciudad y que no vengan a aprender esas culturas que duraron milenios de años. ¿Por qué tacharlas así de golpe y porrazo? No, tenemos que rescatar porque hay mucho que aprender. No es que vayamos a vivir como en esos tiempos, pero hay muchas cosas rescatables que en este tiempo urge aprenderlas. Y gracias, Frank, por los cursos. Nos vemos yo por mi parte el próximo sábado. Los quiere la Buchot. Bye. Chao. Saludos, buen verano. Saludos.